Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy. Como les había adelantado o como teníamos puesto en el cronograma, la clase de hoy va a tratar un poco de lo que es psicotrading, ¿sí? Va a ser como una primera parte y cuando hablamos de psicotrading vamos a hablar un poco más relacionado a las emociones que tenemos a la hora de operar y después vamos a ver y tratar de buscar unas soluciones mediante unas herramientas que vamos a tener y esas herramientas las vamos a llamar las herramientas de gestión de riesgo, ¿no? Eh, Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que entre todo esto en estas dos clases, ¿sí? Así que, bueno, después de por ahí esta breve introducción, cuando hablamos un poco del psicotrading, muchas veces nos vamos a referir en que vamos a tener algunas emociones a la hora de operar y con respecto a cuando digo a la hora de operar es no simplemente en el momento justo donde estamos operando para apretar el botón, sino en los momentos previos y los momentos muchas veces posteriores. ¿Sí? Que cada cual va a aparecer en un determinado momento. Van a haber algunas que van a aparecer más cuando estamos en las ganancias y van a haber algunas que estamos en la parte de pérdidas o cuando estamos en una parte de por ahí de estancamiento, por así decirlo, ahí van a surgir más, ¿no? Estas por ahí, estas emociones. Y vamos a ver unas cuantas emociones, que la primera va a ser el miedo, la primera que vamos a ver, ¿sí? La segunda va a ser el exceso de confianza, que por ahí es todo lo opuesto. Vamos a ver un poco lo que es la ansiedad y el nerviosismo cuando estamos operando. Vamos a ver la avaricia o la codicia también. Vamos a ver la frustración y el enojo. Y vamos a ver lo que es también a veces la parálisis y cómo esto muchas veces se convierte en un ciclo que va y viene y que constantemente en nuestra vida como trader vamos a afrontar y vamos a pasar por estas emociones, ¿no? Así que vamos con la primera. La primera es el miedo, ¿sí? Y el miedo es una emoción primaria, por así decirlo, y que está diseñada para protegernos en nuestro caso, ¿sí? En la antigüedad, por así decirlo, el miedo, o en la antigüedad no, en la vida misma, nos protege de cualquier situación que nos puede llegar a causar dolor o cualquier situación que nos puede representar algo peligro. Por ejemplo, no sé, vamos por la calle y se nos acerca muy rápido un auto, pegamos un freno. ¿Por qué? Porque este sistema se activó, que es decir, ok, si sigo caminando, el auto me va a llevar puesto y por ahí no la cuento. Entonces, en este caso en particular de la vida cotidiana, se activa este miedo. En el caso del mercado, por ahí no se activa de esa forma, pero sí se activa de otra forma, que es el miedo a, por ejemplo, perder nuestro dinero, a perder nuestras primeras operaciones por ahí, al decir, uy, esta estrategia por ahí no, o no me funciona, ¿sí? Entonces, no sé si tanto la estrategia no me funciona, es más que nada enfocado a lo abstracto que es, en este caso, hacer el dinero, ¿sí? Por ahí a manchar nuestro historial, en el caso de que seamos muy meticulosos, por así decirlo. Entonces, esta emoción, muchas veces, cuando las dejamos que por ahí que nos absorba este miedo que tenemos al poder operar, vamos a ver que también nos puede llegar a paralizar. Hay algunas que se van a ir conjugando unas con otras, pero bueno, en este caso este miedo va a desatar algunas reacciones en nosotros y, por ejemplo, en nuestro cuerpo se puede activar lo que se llama el sistema nervioso simpático. Y esto lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, nuestra respiración se acelera o también podemos llegar a transpirar en frío. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy muy nervioso, y esto le voy a contar así como más a modo personal, cuando estoy a modo muy nervioso se me enfrían las manos, ¿sí? Empiezo a transpirar o empiezo como con un pequeño temblor, como si fuese en el cuerpo o algo así. Entonces, cuando a mí me pasa, yo digo, ok, acá me está pasando algo. En este caso, yo ya lo tengo bastante identificado, por eso se lo puedo decir. Pero lo que está pasando es que me está agarrando miedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar ese miedo? Bueno, después vamos a ver las soluciones, que cada cual va a tener una solución, pero una de ellas es fijándome si estoy poniendo bien el lotaje o no, en el caso del trading, ¿sí? Eh, y muchas veces esto se va a manifestar en el trading con el hecho de esperar mucho o con el hecho de no meter operaciones directamente por justamente el miedo a perder algo, ¿sí? El miedo a, si estuve ganando, por ejemplo, el miedo a perder ese profit que hice. ¿Sí? Muchas veces vamos a tener un setup y vamos a tener un momento bueno y por este miedo, ¿sí? Ya sea a perder parte de nuestra cuenta o a perder esto
eh, esto ganado se va a activar y no nos va a dejar desarrollar nuestro trading como tiene que ser, ¿sí? Otro de los, y el segundo que vamos a tocar, hasta acá todo bien, ¿no, chicos? Yo en esto voy relativamente rápido porque tenemos que hacer como un 2 en uno hoy, pero calculo que vamos bien. Ok. Sí, vamos todo bien. La próxima que vamos a ver es el exceso de confianza, ¿sí? Y este, si bien todos en algún punto nos va a tocar más de alguna forma y en algunos más de otra. Después ustedes dicen, díganme ahí en el chat, por favor, quiénes son los que se sienten como más identificados con las emociones que voy a ir tocando. La segunda, como dije, es el exceso de confianza. Y el exceso de confianza es todo lo contrario, ¿sí? Eh, no tenemos ese sentido de miedo, sino que tenemos una ilusión, por así decirlo, una ilusión de control. Entonces, acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o cómo solemos pensar? Acá creemos que ya no sabemos todo. Creemos que ya, por ejemplo, eso de hacer backtesting ya no sirve más, eso de gestionar el riesgo ya no sirve más. ¿Por qué? Porque yo cada vez que meto una compra, el mercado sube. O cada vez que yo mando una venta, el mercado baja y me la creo porque soy el capo. ¿Por qué? Porque seguramente vengo una racha ganadora. Si esto generalmente pasa en una de esas rachas. ¿Y qué pasa ya más a nivel más interno en nuestro cuerpo? Tenemos una sensación bastante energética, bastante como que estamos muy exaltados, con mucha adrenalina, demasiado entusiasmados, ¿sí? Corremos, por ejemplo, a decírselo a todo el mundo que estamos estudiando, que nos está yendo súper bien y que dentro de poco vamos a dejar nuestro trabajo para dedicarnos solamente a esto. Si hay algún parecido con la realidad, no fue mi caso igual, y quiero que lo sepan. Así que nada, tenemos esa sensación, por así decirlo, a nivel cuerpo, como si nada nos pudiera llegar a pasar. Como dirían acá en el barrio, como nada podría malir sal. O sea, cuando tenemos esta sensación, ojo y tengamos mucho cuidado porque es bastante dañina si no la sabemos controlar. ¿Sí? Y a nivel de la mente, nuestros pensamientos se tienden, por así decirlo, se tienden a inflar. ¿Sí? Es decir, tenemos unas sensaciones similares como ya sé cómo funciona esto, ya sé cómo son esto de las estructuras, ya sé cómo es esto del análisis fundamental, ahora me dio mucho más claridad con el asunto. ¿Y qué pasa con esto? Empezamos, por así decirlo, a subestimar un poco las complicaciones que suele tener el mercado y con esto muchas veces podemos sentirnos que invulnerables, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, algunas manifestaciones típicas que podemos hacer cuando pasa esto es sobreoperar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos o por qué tendemos a sobreoperar? Y muy fácil, porque venimos de una racha muy ganadora, o también lo otro que puede llegar a existir en nuestro pensamiento es agrandar la posición, ¿sí? O sobreoperamos o agrandamos la posición. Es decir, me sobreapalanco. Cuando hablo de apalancamiento, estoy hablando de que abro más lotaje del que generalmente podría en una operación. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que yo estoy arriesgando en promedio el 1% diario y como vengo en esta vorágine súper, súper ganadora, lo que voy a hacer es decir, bueno, me voy a ahorrar el trabajo de mañana y en vez de operar con el 1% de riesgo, voy a operar con el 2%. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahí empezamos a perder. ¿Sí? Entonces tenemos como esta sensación como muy eufórica, como que nada puede salir mal, y es que justamente pasa totalmente lo opuesto. Cuando empezamos a sentir esto, hay que tener mucho cuidado porque generalmente se viene el golpe. Y por ejemplo, hoy también quiero agregar como este tipcito así como de color. Hoy estaba escuchando una entrevista a Iván Sherman. Iván Sherman, para el que no lo conoce, es argentino y es el campeón mundial del trading del 2000. No me acuerdo si ahora si era el 2023 o 2024. Pero con respecto a esto, es lo que decía que, según sus experiencias, ¿no? Que tuvo una muy fuerte, eh, habló un poco de lo que fue el lunes negro del 87. Bueno, ahora ese dato no lo recuerdo, pero fue el lunes negro. Después chequeemos el dato. Él decía que muchas veces uno puede estar muy tranquilo pensando en que no puede pasar nada,
pero ese día el Dow Jones, por ejemplo, abrió en 20 puntos menos de de lo que solía abrir. Es decir, se comió un 20% menos, perdón, 20 puntos, no, un 20% menos. Entonces, si vos estás apalancado, por ejemplo, o si vos hubieras estado apalancado en ese día sin stop loss o sin ningún tipo de cobertura, ese día a la apertura del mercado partiste la cuenta. ¿Sí? Entonces, estar preparado para lo peor que podría llegar a pasar. Eso decía este, este trader, ¿sí? Que de hecho fue el campeón del mundo en esta época sacando unos profits enormes, ¿sí? Entonces, él lo que quería o lo que quiero recalcar con lo que dijo es que siempre está preparado para que ese trade sea el último de la cuenta, ¿sí? Esto es un dato súper importante porque si lo dice él, que es el campeón del mundo, que es el Messi o el Cristiano, en este caso del mercado, si lo dice él, por algo será. Si entonces, si él maneja su riesgo siendo tan bueno, si los fondos manejan su riesgo, si no sé, si los operadores de banco manejan su riesgo, obviamente nosotros como operadores con mucho menos experiencia lo deberíamos hacer, ¿sí? Así que por eso, dicho esto, vamos a pasar al tercero, que sería la ansiedad o el nerviosismo, ¿sí? Y la ansiedad, eh, por así decirlo, la definición de ansiedad es la anticipación a un peligro, ¿sí? O nos hacemos, entre comillas, nos hacemos problema por algo que aún o que todavía no pasó. En este caso, en el caso del trading, vamos a tener algunas ciertas sensaciones o esta ansiedad nos va a provocar algunas ciertas reacciones en el cuerpo, como va a ser el aumento del cortisol, ¿sí? Y el aumento del cortisol vuelve y está asociado con las palpitaciones, ¿sí? O el sudor, o empezamos a transpirar, o la respiración empezamos como a hiperventilar, por así decirlo. Esto nos pasa cuando estamos demasiado ansiosos, ¿sí? Y a nivel mente, nuestros pensamientos se empiezan a acelerar también, tendemos, hablando más en la parte operativa, tendemos a sobreanalizar cada movimiento, por ejemplo, cada movimiento en un minuto que hace que me cambie la estructura, que continúa con su estructura, ¿sí? Tendemos a analizar demasiados factores, incluso más de los que están en nuestro propio plan de trading, ¿sí? Y eso que nos pasa en la mente de sobreanalizar nos dificulta el hecho de poder concentrarnos en lo que realmente está pasando en el mercado, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, en dos temporalidades o tres temporalidades como máximo, y estoy analizando cuatro o cinco temporalidades, estoy analizando 10.000 activos diferentes y estoy haciendo muchas otras cosas, bueno, eso también va a dificultar a que nosotros podamos sobrellevar esto de que nos pasa de la ansiedad eh, con el mercado, ¿sí? Entonces, esto también, esto que nos pasa, nos lleva a otro aspecto, ¿sí? Que sería la incapacidad, perdón, de esperar, ¿sí? De hacer un check, ¿sí? En nuestra pantalla, decir, por ejemplo, no sé, cambió la estructura, quiero entrar en contra de la estructura en este caso. Cambió la estructura en la temporalidad mayor o en la temporalidad de dirección estoy en un cambio de estructura, ok. Ahora, me voy a 5 minutos, no sé la temporalidad que ustedes operen, pero no importa. Me voy a la temporada de ejecución y espero. Entonces, ok, hice la dirección, hice el check en nuestra ejecución, en nuestra parte de ejecución. En mi caso, que yo analizo parte fundamental, analicé la parte de política monetaria, analicé, por ejemplo, los ciclos de mercado, analicé todos los indicadores económicos que pueden llegar a ver. Si la dirección corresponde con lo que el análisis técnico me dice, sí, bueno, pum, ahí paso a lo siguiente. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es como si fuese una especie de check y esto lo que me da es claridad, me saca esa ansiedad porque yo sé en este caso lo que, lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer por lo menos. Después hay que tener un cierto desapego, ¿sí? Con el resultado. Si nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer o todo lo que estaba en nuestro plan y aún así la operación falló, bueno, hay muchas veces que como traders, y después lo vamos a ver en la parte de soluciones, que nos tenemos que eh, tratar de soltar o desapegar del resultado, porque nosotros lo que tenemos que hacer es verlos con ojos más de estadísticas, ¿sí?
Igual no me quiero eh, adelantar porque es como más de la segunda parte de eso que les dije. Así que, ¿cómo se manifiestan estas situaciones en el trading? Dudamos mucho si entrar o no, ¿sí? Y cambiamos, por ejemplo, solemos cambiar la orden varias veces. Por ejemplo, no sé, teníamos planificado una orden limit y de repente llegó, no terminamos de ponerlo y decimos, bueno, vamos a poner un poquito más arriba, cambiamos la orden de limit a stop y decimos no, porque al final no sé si va a llegar, mejor entro al mercado y estoy como en esa vorágine, no me decido, no tengo claridad, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, lo mejor que tenemos que hacer es parar un segundo, ¿sí? Tratar de respirar un poco, tratar de volver a la calma, y revisar, como anteriormente había dicho, el tema, el tema del check, ¿sí? Y cuando estamos dentro de la operación, nos va a pasar muchas veces en que estamos mirando constantemente el movimiento de la vela. Es decir, estamos con, con un lado de la pantalla, nuestro celu, por ejemplo, yo ejecuto mucho del celu, mirando cómo se corre el precio, o sea, cuánta plata voy ganando o cuánta plata dejo de ganar. Eso es cuando estamos demasiado como ansiosos, ¿sí? Y eso muchas veces lo que va a provocar en nuestro trading es que o cerremos rápido una operación, que generalmente va a pasar eso, vamos a tender a cerrar rápido esa operación porque cualquier retroceso lo vamos a ver como una amenaza y esa amenaza va a hacer que nosotros cerremos. Es decir, nos estamos adelantando a lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Ahora bien, si eso después cumple con algunos requisitos, bueno, ahí ya veremos. Sí, pero en este caso, si no cumple si ese retroceso no incumple con algo que está en nuestro plan, no debería afectarnos, ¿sí? Entonces, ya hicimos las primeras tres, que fue el miedo, el exceso de confianza, ahora la ansiedad y el nerviosismo, ahora vamos por la cuarta, que sería la avaricia y la codicia. Igual estamos relativamente bien de tiempo. ¿Cómo estamos de preguntas? Miedo, miedito, dice Sonia. Pablo, yo me mando sin mucho miedo, pero cuando se me vuelve en contra, aumento entre 10 y 20 pips más y pierdo igual. ¿Cómo, Pablo? O sea, Pablo me dijo, yo me mando sin miedo, ok, eso por ahí la parte del miedo no resonó para vos, pero cuando se me vuelve en contra, aumento entre 10 y 20 pips más y pierdo igual. Es decir, cuando retrocede, perdés. Bueno, mientras seguimos. Igual aclárame, porfa, ahí, Pablo. Vamos con la avaricia o también lo podemos llamar codicia, ¿sí? La codicia o la avaricia es el deseo, vamos a ponerlo en estos términos, es el deseo desmedido de ganar más, aún a costas de poner en riesgo lo que ya teníamos ganado, lo que ya teníamos en profit, en este caso ponerlos en términos de dinero, ¿sí? Que es la otra cara, por así decirlo, del miedo. Obviamente no vamos a querer lo que ya ganamos, no vamos a querer perder tampoco esa operación, pero nada, tampoco nos conforma lo que tenemos. Es decir, supónganse que en un día como hoy gané el 1% o el 2% de mi cartera. Pero bueno, yo como tengo este nivel de codicia o este nivel de avaricia, como el mercado me está, entre comillas, me está pagando, bueno, agarro y empiezo esto lo que me hace seguramente es volver a operar más. Y hay muchas que se van a ir como repitiendo el patrón, ¿sí? A nivel cuerpo, también vamos a estar con full dopamina, ¿sí? Sensación de poder, o como si fuese una especie de droga el mercado, cuando nos paga, cuando nos da una recompensa, que en este caso es material, es dinero, es plata en nuestra cuenta, tiene como una sensación, entre comillas, similar. En nuestra mente, ¿qué va a pasar? Que vamos a querer como un poquito más. ¿Sí? Es decir, gané el 1%, podría ganar el 1,5. Gané el 1,5, pero viste que subió un poquito más y cuando retrocedió me pagó el 1,5. Si yo hubiera cerrado, no sé, 5 velas antes, me hubiera pagado el 2.
y capaz me convendría ir por el 2. Uno empieza a pensar así. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa con las manifestaciones típicas en el trading? Llega nuestro OTP, por ejemplo, o está muy cerca de nuestro OTP, pero decimos, viene bien, voy a largar un poquito más. Sin ningún tipo de plan estratégico. No es que decir, ok, viene bien, no sé, me paro sobre estoy comprado, ¿no? En este caso, estoy parado sobre un mínimo, eh, tengo el stop profit ahí. No, no, en este caso es decir, está cerca del TP, simplemente lo alargué porque me pintó, porque lo alargué y estoy calculando cuánto puedo llegar a ganar en vez de estar mirando por ahí eh, las estructuras, por ejemplo, o los objetivos reales que puede llegar a ir esa operación. Si cuando nosotros abrimos esa operación, por ejemplo, y dijimos, esta operación es para un 1-2, un 1 para 1-3, ¿sí? Y ya estoy cerca del 1-3, y estoy, cuando yo entré al mercado pensando en esta operación y metí esta operación, dije, solamente es un retroceso. Entonces, o 1-2 o 1-3. Y estoy cerca del 1-2 o el 1-3 y empiezo a estirar el TP, ¿sí? Eso es hacerlo sin ningún tipo como de escrúpulos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa o qué obtenemos de resultado? El mercado muchas veces no tomaste el beneficio, empieza a retroceder y perdés todo lo que ganaste y capaz, en vez de saltarte el stop profit allá arriba, en vez de ganar, no sé, un 1,3 terminaste ganando un 1,2, un 1,8, se te vuelve a ver que y te cierra la operación. ¿Y qué hiciste? Nada, por la avaricia te comiste lo que podrías haber ganado. ¿Sí? Y eso muchas veces pasa. ¿A quién le pasó últimamente esto? Que a veces mueve el TP porque piensa que va a seguir ganando, porque viene bien, porque no sé, porque subió con mucha fuerza, o etcétera, etcétera, y después, ¡paf! Se termina yendo a casa sin nada cuando yo tenía la tarea hecha, por así decirlo. Soñé, dice, a mí ya me vine pasando en binarias, pero ya vengo más allá en Forex, con las pérdidas. A full gestión de riesgo. A mí en demo. Ok, el tema em, ahora, Sonia, que vos venís de binarias, prestar atención a la parte de, más bien, más que a la parte de Forex, es a la parte de mercados. ¿Por qué a la parte de mercados? Porque todos los mercados, sacando el de binarias, que es un mercado en particular, te va a servir esta gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, no lo mires solamente como Forex, sino que míralo como cualquier activo que a vos te pueda llegar a gustar, sea índices, sean algunas empresas, se pueden operar con CFDs, em, no sé, materias primas, bueno, divisas y cualquier otro mercado que te pueda llegar a gustar, míralo como con esos ojos, ¿vale? Solamente como un datito de color. Así que bueno, esa es la parte más de avaricia. Y después viene la frustración. Otra de las emociones que vamos a tener nosotros va a ser la frustración y el enojo, o el enojo. La frustración, perdón, aparece cuando la realidad no cumple con nuestras expectativas, ¿sí? Ya puede ser en cuestiones de mercado o puede ser en cuestiones de, ya pasaron 3, 4 meses y yo le hice caso a esa persona que me dijo que en 3 meses me iba a volver millonario porque era apretar tres botones, decía compra o venta, punto de entrada, salida y salida en pérdida, salida en ganancia y salida en pérdida. Me dijo que era hacer esas tres cosas nada más y que en 3 meses me iba a volver millonario y que iba a poder, no sé, vivir desde mi casa o operando en una playa paradisíaca. Eso, por ejemplo, cuenta dentro de lo que es la frustración o el enojo. Eso también puede llegar a aparecer cuando no tenemos un resultado rápido o el resultado que tenemos no cumple con estas expectativas, puede llegar a tener este tipo de frustración, este tipo de enojos, ¿no? Y en el cuerpo solemos tensionarnos, solemos apretarnos, podemos llegar a apretar los puños o sentir esta sensación a veces de calor. ¿Sí? En nuestra mente pensamos que, por ejemplo, no sé, que nosotros somos muy malos capaz para el mercado, o que somos un desastre, o que no servimos para esto. Esto puede llegar a ser un tipo de reacción. La otra totalmente opuesta, en vez de victimizarnos o perdón, de darnos con un palo a nosotros mismos, nos ponemos en modo víctima. Y cuando nos ponemos en modo víctima, ¿qué tendemos a decir? No, el mercado está manipulado.
yo puse mi operación ahí y justo, mira, se ve clarito la manipulación, la mecha, me toca, me activa la orden, me saca y a partir del momento en que me saca, se da la vuelta. O, no sé, fue culpa del broker porque no me activó la operación por el spread, o me activó por el spread y me terminó cerrando la operación. Pueden aparecer cualquiera de estas dos fases, ¿sí? Y esto lo que nos va a provocar es mucha bronca, ¿sí? Y la bronca a todos nos pasa que, nada, ¿quién alguna vez no sé, no golpeó el escritorio? Algunos han roto computadoras, no quiero que lleguemos a eso, pero ¿quién alguna vez con el mercado no se calentó y, no sé, largó una puteada, largó un grito, largó un enojo, ¿no? A ver, dígame ahí, ¿a quién le pasó de calentarse así mucho con el mercado y reacciona? Exacto, tal cual. Así que nada, cuando muchas veces pasa esto, tendemos también a alejarnos o no, nos ponemos objetivos muy, muy reales. Muchas veces esto de, no sé, en 3 meses, vivir del trading, dejar todo lo que ya había hecho previamente en mi vida, y medio cuento de hadas, ¿sí? Pero nada, lamentablemente mucha gente lo vende así, ¿sí? Y esto es un camino que uno va progresando paso a paso y cada paso requiere su tiempo de avance, ¿sí? Es como cualquier otro tipo de, de profesión, por así decirlo, ¿sí? Así que hasta ahí con el tema del enojo no me quiero ir mucho porque todos sabemos que es muy, muy feo enojarnos. Por otro lado, vamos por la parte del parálisis o el miedo extremo, ¿sí? Cuando estamos en esto, con el tema de la parálisis, es cuando el miedo se vuelve tan, pero tan, pero tan grande, el bicho feo ese que nos atormenta tanto, nos hace que directamente nos bloqueamos, o sea, literal bloquearnos, quedarnos congelados, y no es por falta de que nosotros no sepamos, ¿sí? Por ejemplo, desde el momento en que ya más o menos tienen una noción de, no sé, las tendencias, los soportes, las resistencias, los cambios de estructura, ustedes ya tienen una noción, no es una falta de conocimiento muchas veces lo que pasa cuando nos paralizamos, ¿sí? Es más bien una falta de confianza en ejecutar, y esto muchas veces pasa cuando venimos de una racha perdedora, ¿sí? Pero al margen de esto, en el cuerpo, ¿sí? Estamos como bloqueados, ¿sí? Literalmente nos quedamos congelados. Y en la mente tenemos, no sé si llamarlo pensamiento intrusivo o pensamientos circulares, que todo el tiempo estamos pensando como en lo negativo. Es decir, ¿y si me sale mal este trade? O tengo que seguir esperando. O tengo el setup todo, pero quiero reconfirmar en otra temporada más chica todavía, para estar bien seguro. Y por ahí se empieza a ir y decís, uy, no, al final ya se me fue. Ya fue. Se me fue, se me fue. Y al final, ¿qué pasó? Teníamos el setup, teníamos la operación, teníamos gestionado todo, pero al principio era por esperar un poquito más. Después, cuando estaba en el momento, no ejecutar, en este caso mercado. Y cuando se estaba yendo, porque se estaba yendo por algunos pips, y bueno, ya me cambia la relación. Yo quería ganar un 1.15 por decir algo, o un 1.5 y me cambié la relación y ya no quiero, ya no me sirve. Ya por ahí no me siento cómodo. ¿Y qué pasa? Se me termina yendo. ¿Y qué hice? No hice absolutamente nada. Me quedé paralizado y congelado y con miedo de algo que podría llegar a pasar, que en este caso era una pérdida. ¿Sí? Y acá llegamos a lo que es el ciclo emocional de nosotros, de los tres. Alguien se le activó el micrófono, chicos. Bueno, sigamos con el tema del ciclo emocional que tenemos todos. Pasamos muchas veces de la euforia y del exceso de confianza, ¿sí? A la codicia, que estos van como muy, muy de la manito. También una vez que ya estamos en modo avaricia, perdón, nos empieza a agarrar a veces. Con esto empezamos a perder algunas operaciones, esto nos hace agarrar ansiedad, después pasamos por el miedo, por la frustración, ¿sí? ¿Quieren que haga un parate, chicos?
Ahí está. Perdón, muchachos, ¿alguno tenía ahí silencio? No sé quién era. ¿Alguno tiene alguna consulta con respecto a esto, con el tema de nuestras emociones? Que siempre vamos a tener nuestro camino como trader, no importa qué tan bueno o cuánta experiencia tengamos en el mercado. Todos por algún momento pasamos por alguna de todas estas, ¿sí? A algunos le va a resonar más el tema de no, yo me paralizo porque tengo miedo. A algunos le va a resonar más, no, yo me recaliento y empiezo a operar sin límite y no me importa nada y después, bueno, termino palmando la cuenta. Otros van a decir, bueno, no, yo cuando me agarra la buena, después termino palmando la cuenta. Termino palmando la cuenta porque aumenté el lotaje o porque, no sé, no puse stop porque me la creí o por lo que sea, y chau. Ahí es donde empiezan los problemas. Hay que aprender a convivir con las pérdidas que nos hacen crecer como trader profesional. Hay que saber perder para ganar. Exactamente, como dice Mariano. Chicos, y una de las cosas fundamentales, y ahora lo vamos a ver con el tema de la esperanza matemática, que ahora viene la parte de, bueno, primero les planteé todos los problemas, ¿sí? Toda la parte como, entre comillas, que no está tan buena del mercado, pero aún así está ahí y hay que charlar sobre esto. Y ahora, vamos, me quiero pasar como a la segunda parte, que es la segunda parte, y esta parte es más de hablar de soluciones, no de problemas. ¿Sí? Y como bien nos dice Mariano, cuando veamos la parte de la esperanza matemática en el mercado, nosotros cuando hablamos del mercado y cuando queremos tener una especie de estadística, de estrategia, tenemos que tomar una cantidad de operaciones. No nos podemos basar por un trade, dos trades, tres, 10, 15 o 20. ¿Sí? Es muy poco. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar en un poquito más de largo plazo. Y ahí entra lo que dice nuestro compañero Mariano Bruno, que hay que aprender a vivir con las pérdidas. No siempre, no siempre, y hablando y capaz puedo abrir con esto, ¿quiénes son los referentes de su deporte favorito? Por ejemplo, el mío es Messi. Eh, no sé, algunos será Ronaldo, otros en otros deportes serán otros. ¿Cuáles son sus referentes? Los mejores, sus ideales a seguir. ¿Cuáles son? A ver si podemos hacer un ejemplo con esto, para introducirnos más en la parte de lo que sería la segunda parte, que sería más gestión de riesgo. Messi. Ok, Andrea dice Messi, ¿cuántos campeonatos jugó Messi en su carrera? En total, ya sea para Liga, Champions, no sé, Copa América, un montón, no sé cuánto. El señor Juan Román Riquelme. Yo soy hincha de River, pero el señor Juan Román Riquelme es alguien que yo miraba mucho cómo jugaba. Fenómeno. No muchos hinchas de River pueden decir lo mismo, pero bueno, nada. Como jugador, me saco sombrero, jugadorazo. Bueno, yo el otro día, para seguir con esto, había escuchado, eh, no sé si era Manu Ginóbili u otro basquetbolista, que empezó a hablar sobre este tema y esto lo traje de ellos, no es mío, que decía, ¿cuántos? Hablaba de Michael Jordan, ¿no? Jugador de básquet. Creo que jugó 15 temporadas o algo similar. Y era el mejor, y es el mejor de la historia, y es el número uno, con todos los honores y todo lo que vos quieras poner, y ganó, si no me equivoco, 6 anillos o una cosa así. Es decir, perdió más, si lo ponemos en esos términos, tuvo, no sé, 15, 16, 17, 20 años de carrera y ganó 7. Y es leyenda con 7, ¿sí? Pero perdió más, es decir, no ganó de las veces que ganó. Messi, 46 campeonatos. Ok, perfecto. ¿Cuántos campeonatos jugó? ¿O cuántos, por ejemplo, para ponerlo a Messi en otra vara, si querés, cuántos partidos? Sí, ¿cuántos campeonatos ganó? No, no ganó todos los que jugó, ni por asomo. De hecho, hasta hace relativamente poco en la selección argentina estaba cuestionado porque no ganaba nunca nada.
Y estamos hablando de la selección argentina. Em, entonces, muchos de los mejores del mundo en su disciplina, muchos pierden más en cuestiones de tiempo, estoy hablando, mucho más de lo que suelen ganar. Es decir, son leyendas, son lo mejor porque tanto trabajo, tanto insistir y tantas pérdidas y tantas veces que no se logró el objetivo, que fueron X veces las que lograron ese objetivo, sí, que los convirtieron en muy buenos. ¿Sí? Y si ustedes miran las estadísticas, no hay que ganar siempre. En ningún ámbito de la vida hay que ganar siempre para ser bueno o muy bueno. Sí, por ejemplo, acá vamos a ver que con un 30% de acierto, es decir, de 100 operaciones, acierto 30, pierdo 70, puedo ser rentable. ¿Sí? Hace poco Gago en una conferencia le dijeron, ¿sentís un fracaso que te hayas quedado afuera con Alianza Lima? Creo que sí lo vi. Y Gago dijo, en la vida no hay fracasos. No se llega al objetivo, pero de eso se aprende. En la vida perdés más de lo que ganás. Y lo mataron, jaja. Pero tenía razón. Exactamente. Muy bien, Mariano, con este ejemplo que nos trajo acá. En ningún ámbito profesional, ningún abogado, por ejemplo, gana todos los juicios en los que participó. Ninguno. Eh, y todos cometemos errores, ¿sí? Y en esto, en este mercado, el mercado financiero, están de las mentes más brillantes del mundo, ¿sí? Entonces nosotros estamos compitiendo todos contra todos. Obviamente, nosotros estamos en una categoría, los más grandes están en otro sector, en otra categoría, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver más en detalle con respecto a la parte de de esperanza matemática, pero me pareció algo bueno como empezar a traerlo, que la gestión de riesgo, podemos llamarlo que es en la forma en donde nosotros podamos empezar a cuidar nuestra cuenta, nuestra salud, en cuanto a la cuenta estoy hablando, sí, vamos a tener unas herramientas. ¿Qué vamos a enumerarlas? Una va a ser, en su caso, ¿sí? En el caso más que nada de ustedes, y para lo que está hecho la clase, trabajar con ratios, ¿sí? ¿Qué son los ratios? Los ratios es la relación, ¿sí? Que nosotros esperamos ganar versus la relación que nosotros estamos dispuestos a perder. Es decir, si nosotros arriesgamos, por ponerlos en números, arriesgamos $100 en una operación, un ratio de una relación 1-2 va a ser que si mi operación se da, es decir, mi análisis se cumple, ¿sí? Y me toca, en este caso el TP, yo me voy a llevar $200, ¿sí? Entonces, si la relación es 1-1, yo invierto 100, es decir, pongo en riesgo 100 para ganar 100. Una relación 1-2, pongo 100, gano 200. Una relación 1-3 es invierto o pongo en riesgo 100 para ganar 300. Eso es trabajar con ratios. Y eso también va como muy de la mano con lo que es la esperanza matemática. ¿Sí? Otra de las cosas que nosotros tenemos que saber o que tenemos que gestionar es muchas veces el tamaño de la posición. Y yo acá les voy a dar consejos eh, más, ¿cómo decirlo? Más genéricos, ¿sí? ¿Y por qué más genéricos? Porque este consejo cada cual lo tiene que eh, enfocar a su forma de ser. Van a haber personas que van a ser conservadoras y está muy bien, van a ser, y van a haber personas que son más arriesgadas y también está muy bien. Son estilos totalmente diferentes, pero son estilos y todos son válidos. Hay algunos que van a decir, no sé, yo no podría invertir X cantidad de riesgo en una operación y hay otras personas que van con ese riesgo y van a tope y no se sienten mal por eso. Y perdón, está totalmente perfecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos gestionar, por así decirlo, el tamaño de nuestras operaciones? Tratando de arriesgar siempre una misma cantidad de porcentaje. Es decir, esta cantidad de porcentaje puede ir entre el 0,5% y diría entre 0,25 y un punto o punto y medio, ¿sí? Los más arriesgados. Cuando hablo de punto y medio, hablo del porcentaje total de su cuenta, ¿sí? Si tengo una cuenta, no sé, de $10.000, bueno, voy a invertir alrededor del 1%, ¿sí? No importa la cuenta que yo tenga, lo que me importa es el porcentaje que yo arriesgo.
Esto lo que me va a dar es que cuando estoy en una racha perdedora, mi cuenta no sufra demasiado y cuando estoy en una racha ganadora, que mi cuenta vaya con una evolución o con una pendiente bastante sana, ¿sí? Y que no sea algo como así y después caiga. O está, se mantiene y cae. No, eso lo que va a hacer es que sea una pendiente sana y por lo contrario, es que no es que cuando estamos perdiendo, obviamente, que caiga así de una abrupta para dar la cuenta así sin más, sino es que poco a poco, y esto lo que me da es tiempo, cuando estoy en esta racha perdedora, lo que me da es tiempo para yo poder sobrellevar esa situación, buscarle la forma, buscarle la, la ronda, ¿no? Buscarle la forma. Entonces, gestionar el tamaño de nuestras posiciones es muy importante y esto yo en mi caso tengo parámetros muy rígidos en algunos casos, pero también muy flexibles en otros. Es decir, yo digo, no sé, voy a arriesgar el 1% de mi cuenta en el día si quiero hacer intraday, para ponerlos en términos de que ustedes suelen manejar. Bueno, perfecto. Yo hay algunos días que ese 1% voy a decir, hago tres operaciones de 0,30 y listo, 0,30%. Y va a haber días que yo voy a decir, yo voy a arriesgar el 1% en este trade, ¿sí? Porque sí, porque me pareció, porque justo estoy en contexto de noticias, en mi caso, lo que sea, y la veo, entre comillas, la veo clara, y listo, le voy con el 1. O también, dentro de este parámetro, yo puedo perder hasta 5 en una semana. Entonces, capaz el día anterior no operé, y si ese día me tengo mucha confianza, y opero lo del día anterior y opero lo de ese día, ¿sí? O capaz, digo, opero lo de hoy y lo de mañana, y mañana tal vez no opero, ¿sí? Eso me va a dar, si bien tiene una rigidez, que decir, yo no puedo perder más del 5% en una semana, ¿sí? Pero dentro de esa rigidez, yo me manejo como pienso que va a ser mejor en cada día, ¿sí? Así que yo, en ese caso, soy rígido en algunas cosas, pero muy flexibles en otras. Y así me gusta, por ejemplo, esa es mi forma de ser. Para algunas cosas soy muy flexible, no sé, en la vida. Tengo que estudiar X horas, puedo hacerlo en la mañana temprano, apenas me levanto, puedo hacerlo cuando vuelvo a la noche, puedo hacerlo, no sé. Yo tengo que cumplir con eso, con lo que dije, no importa cómo, ¿sí? Así que esto es algo bastante importante, ¿sí? Y va a ser algo que tenemos que tener en claro en nuestra gestión de riesgo, ¿sí? O en nuestro plan de trading, lo que va a ser futuramente nuestro plan de trading. Otra de las cosas que tenemos que tener siempre cuando vamos a operar es tener bien identificado nuestro stop loss, o en mi caso, y para la gente si mira YouTube, en el caso de que estén mis chicos, en nuestro caso, chicos, el tema de las coberturas, ¿sí? Es decir, hasta acá aguanto ciertos niveles o ciertos márgenes de errores, pero a partir de acá ya no. En el caso de ustedes que trabajan con ratio, chicos, va a decir, ok, yo acá acepto mi pérdida porque me equivoqué. Al final no era alcista, era bajista. Listo, ya está. Ahí se sale. Esto lo que va a hacer es poner un parate, ¿sí? En nuestra cuenta. Si nosotros operamos sin stop, y en este caso, los que operamos sin stop, sin cobertura también, que es otra parte de gestionar el riesgo y no la trabamos la cuenta en este caso, o no ponemos la cobertura, ahí vamos a tener un gran problema porque nosotros vamos a trabajar con ese lotaje y cualquier fluctuación y movimiento fuerte, por ejemplo, nos pasa esto del lunes negro que habíamos charlado un poco al principio, chau, nos saca. Entonces, nosotros siempre tenemos que entrar con un nivel de stop o en nuestro caso, un nivel de cobertura y también con un nivel de take profit, ¿sí? Después hay formas avanzadas cuando hablo de take profit. ¿Qué quiero decir con esto de formas avanzadas con el take profit? Muchas veces, cuando estamos llegando a esa zona, a nuestra zona objetivo, y pensamos que ir más allá todavía, podemos agarrar y hacer dos cosas. La primera puede ser tomar ganancias parciales, es decir, de todas las ganancias que tuvimos, recortamos una parte y nos la metemos en el bolsillo. Es decir, nos las aseguramos, ¿sí? Eso puede ser una forma
avanzada. Otra forma avanzada puede llegar a ser empezar a mover el TP, pero con un sentido. Cuando nosotros supónganse que estamos en una compra, está llegando, sacamos el TP y lo ponemos por debajo de la estructura anterior, ¿sí? Hablando siempre, siempre en temporalidad de ejecución. Y vamos haciendo lo que se llama stop profit. Cada vez que rompe, en este caso el máximo, movemos el stop loss de un lado hacia el otro, ¿sí? Y esto lo que me va a permitir, es muchas veces, es alargar el profit, pero siempre con un sentido. Ojo, no todo es color de rosa. Cuando hacemos esto, también tenemos que estar dispuestos que en el retroceso nos saque la operación y decís, porque yo lo hago muchas veces y por eso le digo, "Ah, estuve como, en caso de hacer day trading, estuve como 2 horas más en el mercado para nada, porque volvió, me rompió el bajo y bueno, nada, en vez de llevarme el 1.7 que estaba esperando, por decir algo, me llevé el 1.5, ¿sí? Eso también. A veces pasa buenísimo que vamos alargando y del 1.5 se transforma en 1.10 y está genial y festejamos todos, pero bueno, también en ese uno, buscar ese 1.10, dentro de las probabilidades está el que cae y bueno, nada, nos pasamos esperando un montón de tiempo y no ganamos tanto como lo esperábamos. Si yo les cuento las dos partes de la película, ustedes después se fijan en qué película se quieren meter. Marce dice, eso es lo que más hago y no me gusta mucho. Bueno, yo cuando a mí me pasa esto de que eh, de lo que no me funciona, lo pongo en mi estadística, ¿sí? Y ahí vamos a tener que también tener, nos estamos adelantando, pero no estamos pasando a la parte diaria de trading, pero bueno, no importa, cayó en la volteada por el tema de la pregunta. Yo muchas veces tengo un diario de trading, chicos, ¿sí? Y es vital que todo trader tenga uno, ¿sí? Es como una de las partes más importantes porque a partir de ahí vamos a saber en dónde tenemos que mejorar, ¿sí? Por ejemplo, acá Marce me está diciendo que hacer eso no le funciona. Entonces, Marce, vos cuando estás haciendo tu check, ¿sí? Antes de entrar al mercado, decís, tengo que operar con un TP fijo. Y le sacás una captura de pantalla y la guardás en tu diario de trading. Y después, cuando termine la operación, decís, ¿qué hice? ¿Le hice caso a mi plan? ¿Llegó al TP y saltó el TP y listo? ¿O lo empecé a mover y de repente terminé perdiendo? Si vos ves que más de las veces sale mal, evidentemente esa estrategia por ahí no te está resonando con vos o justo en ese momento no se dieron las condiciones del mercado, no importa por el motivo que sea, limpiala, esa de tu operación. Limpiala porque no te está sirviendo, ¿sí? Entonces, una vez se encaprichan que dicen, no sé, por ejemplo, a mí me pasó y decís, cuando vi el tema de day trading y todo esto, se ve un montón. Yo venía de operar más en modo swing y me iba bien en modo swing, pero yo quería hacer mi 2%, mi 3% en el día, mi 1% en el día, estaba como cebadísimo. Había días que sí salía y otros tantos días que obviamente no salía. Pero yo dejé de hacer swing. Pero yo después me pregunté, pero ¿por qué dejé de hacer swing? Y acá estoy luchando por ahí, por así decirlo, todos los días y termino ganando menos que cuando hacía swing y encima tenía más tiempo disponible en cantidad de horas diarias, por ejemplo. Uno a veces se encapricha en lo que quiere que pase y no en lo que realmente le está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Yo quería jugar y yo fui jugador y quería ser delantero porque quería al que más le pagan y es el que mete muchos goles. Y aparte, dicho sea de paso, ¿a quién no le gusta meter goles? A todo el mundo nos gusta meter goles. Obviamente son las estrellas y obviamente son los que llevan un mejor sueldo. Pero en mi caso puntual, no soy un goleador. ¿Sí? En mi caso, nada. Sé leer, entre comillas, bien el juego. En ese momento tenía mucha condición física y después daba un buen pase al que sabía. Y el técnico, en un momento en mi proceso como jugador de fútbol, me dijo, pero qué vos estás meta a querer meter goles, pero haces mucho mejor la función de 5 de volante.
¿sí? Entonces, bueno, me fui adaptando y fui lo que después me terminó llegar, lo que me hizo llegar, ¿sí? Pero entonces una vez, respondiendo la cosa de Marce, uno se encapricha en querer hacer algo porque lo ve en las redes o porque lo ve en algo y deja de hacer lo que le funciona, ¿sí? Así que bueno, eso como para que tenemos datos. Entonces teníamos, trabajar siempre con ratios, ratio riesgo-beneficio, designar el tamaño de nuestra posición, otro de los puntos claves, ¿sí? O sea, cuánto riesgo porcentualmente vamos a designar en cada opereta. Después, siempre, siempre, siempre tener stop loss o cobertura, ¿sí? También saber el momento de la salida. Ahora llegó la parte de diario de trading y acá va a estar la parte estadística y es un poco lo que tienen que hacer todos. Y acá en este diario de trading tienen que poner absolutamente todo lo que les pasa. En modo estadística, ¿sí? Que es esto lo que venimos charlando, cuánto puse de tamaño de posición, en dónde estaba mi nivel de stop, en dónde estaba mi nivel de take profit, si fui haciendo TP dinámico, si fui haciendo TP estático, eh, no sé cuánto designé en cada riesgo y por qué. Es como que cada cual tiene que empezar a explicar por qué tomó tal decisión, ¿no? Eh, y este diario de trading, y medio que me adelanté bastante, es justamente esto, nos va a ayudar a saber en qué momento sí y qué momento no. Y en la parte emocional también tiene que hacerlo. Es decir, hizo todo el check de todo su plan de trading, ¿sí? Y en la última parte se va a reservar a decir sensaciones, por ejemplo, o emociones. Es decir, antes de meter este trade, no sé, tenía miedo, me estaban transpirando las manos, no sabía si entrar o no, no sabía si subir el lotaje o no, todo lo que nos vaya pasando, ¿sí? Y también en este diario de trading es muy importante saber los días, ¿sí? Los días operativos. Y esto muchas veces, si ustedes conectan su cuenta con MyForexBook, van a poder tener algo mucho más estadístico y mucho, mucho mejor. Si no, pueden hacer un Excel o si no, lo pueden hacer en modo libretita. Sí, pero llevar esto también es clave, el tema de emociones y el tema de los días también. Van a haber ciertos días, chicos, por cuestiones de volatilidad, que les van a funcionar mejor o peor que otros días, ¿sí? Entonces, nada, eso también es un tema a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, hubo un momento que a mí los lunes me va bien y a veces los viernes me va bien. Y paradójicamente el miércoles me va mal, ¿sí? Y es raro, porque generalmente si yo me pongo a comparar, digo, pero si martes, miércoles y jueves es donde generalmente está la mayor volatilidad, porque los días lunes y viernes en su momento me resultaban bien. Y uno ahí empieza a sacar como sus propias deducciones. Sí, hay muchas herramientas también. Por ejemplo, en Investing, en la parte de herramientas, tienen una parte en donde ustedes, es una calculadora de volatilidad. Ustedes seleccionan el activo y seleccionan un rango de tiempo y les dicen, por ejemplo, no sé, lunes estadísticamente más para arriba, martes estadísticamente menos volatilidad y así sucesivamente con todos los días. Vayan fijándose eso también porque les va a dar unos días, perdón, una información, perdón, importante para saber en qué momentos ustedes van a operar y obviamente calendario económico, eso desde ya. Antes de abrir cualquier operación, tienen que saber si en ese momento va a haber noticia o no va a haber noticia, porque si no, cuando hay noticias, chicos, no hay escenario técnico que valga. Es decir, estoy operando cerca de un máximo y hay volatilidad y lo que sea, si ese día hay, por ejemplo, tasa de interés, ese día y en ese momento corre hacia esa operación porque no le va a respetar y va a salir disparado para cualquiera de las direcciones, pero no va a cumplir con su análisis técnico en este caso. Marcia, ¿quieres hacer una consulta? Marcia, no, pensé que me vas a hacer una consulta.
Y después está la parte de esperanza matemática. Y esta es una de las partes más lindas y más interesantes de esta parte, de la parte de gestión de riesgo, o la parte en donde a mí, por así decirlo, no voy a decir que me solucionó la vida, pero sí voy a decir que fue algo bastante importante para mí. Conocer en qué momentos puedo llegar a ser rentable o no. A partir de qué instante puedo considerarme un trader rentable. ¿Sí? Y todo se lo vamos a deber a esta tablita que tenemos por acá. Por la parte de arriba, esto que dice 20, 30, 40, 50 y 60% va a ser la cantidad de veces que yo acierto en el mercado. ¿Sí? Para hacer esto, primero tenemos que tener una estadística. Si tenemos 10 operaciones o menos de 100 operaciones, esto todavía no aplica. ¿Sí? Pero cuando tengamos 100 operaciones o más, vamos a poder saber mediante unos calculitos bastante simples si somos rentables o no. Como dije, esta parte es la cantidad de veces que nosotros acertamos, hablando en términos porcentuales. Y por este lado vertical tenemos las relaciones en ratios. 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. ¿Sí? Nosotros para poder ser rentables o para poder siquiera estar en break-even, ¿sí? Con una rentabilidad de relación riesgo-beneficio de 1:1, ¿sí? Vamos a necesitar recién el 50% para poder estar en break-even. Es decir, ni ganamos ni perdemos. ¿Sí? Y para poder ser rentables recién estamos en 60%. ¿Sí? Estar al 60% es un ratio bastante alto. ¿Sí? Hay relativamente pocos traders que se pueden sostener en, en un 60% de acierto. Es decir, que de 10 operaciones, 6 aciertan y 4 erran. ¿Sí? Entonces, siguiendo este mismo modelo, de 6 aciertan y 4 erran, 6 menos 4 más 2 rentabilidad. No importa si es por mucho o por poco, ¿sí? La rentabilidad es rentabilidad, no hay más que eso. Después, mientras más ratios tengamos, mientras más alto sea el ratio, vamos a necesitar menos nivel de acierto para poder ser rentable. Fíjense que ya si nos corremos a una relación de que ganamos 1:2, es decir, invierto 100 y generalmente cuando gano 200, la rentabilidad va a aparecer al 40%. ¿Sí? 4 por 2, 8, menos 6 más 2, rentabilidad. ¿Por qué menos 6? Porque acierto el 40% de las veces, ¿sí? Con una relación 1:2, 4 por 2, 8, tengo 8 unidades. De estas 8 unidades, habíamos dicho que la erramos 6 veces, más 2, rentabilidad. Después, la siguiente es el 1:3, ¿sí? Y para el 1:3 necesitamos solamente el 30%. Y esto es bastante viable, es muy viable, diría yo. Las dos cosas. ¿Qué serían las dos cosas? Tanto tener una... se me fue la cabeza. Tanto tener una rentabilidad del 30%, es decir, de 10 operaciones, solamente a tres tengo que pegarle. Y las otras 7 las puedo errar tranquilamente. Pero si con esas 3, con cada 3 fabrico 3, es decir, 30% de las veces es cierto, por 3 veces el ratio es 3 por 3, 9, ¿sí? Menos 7, ¿cuánto es? Más 2, rentabilidad. Y ya en ratio es 1:4, si bien ratio 1:4, 1:5 y más, se puede, sí se puede, ya empiezan a ser ratios un poco más altos, ¿sí? O sea, después del 1:5, para un day trader, es difícil encontrar el setup. No digo que sea imposible, sino va a tener que aminorar mucho el stop loss y entre el aminorar mucho el stop loss se va a encontrar con que va a agarrar muchas veces antes de encontrar eso, pero no importa. Decíamos que solamente, que ya directamente, perdón, con que acierte el 20% de las veces,
¿sí? Con ratios 1,4, 4 por 2 8, ¿sí? Menos 8, break-even, es decir, ni ganamos ni perdemos. Ahora, ya si nos pasamos al 30%, ¿sí? O sea, acertamos un 30% de las veces con una relación riesgo-beneficio de 1 a 4, ya nos da rentabilidad. 4 por 3, 12, menos 8, rentabilidad. Y ni hablar si tenemos 1,5. Si tenemos 1,5 y acertamos el 20% de las veces, es decir, de 10 veces, solamente 2 trades no tienen que salir bien. Y en esos 2 trades que no salen bien, tenemos que ganar 5 unidades cada uno. ¿Sí? 5 por 2, 10. Menos 8 más 2. También rentabilidad. Y acá, chicos, además de darnos esta información que es súper importante, acá lo que tenemos que saber es dónde estamos parados nosotros, como traders. Estamos parados en el 30, en el 40% de las veces que operamos, estamos parados en el 30% de las veces que operamos, o estamos parados en el 20% de las veces que operamos. ¿En dónde estamos nosotros? Cada cual, hágase esa pregunta, ¿sí? Entonces, o podemos mejorar esto, los ratios, o podemos mejorar esto, la cantidad de veces que nos va bien versus la que nos va mal. Si yo estoy parado acá en el 30% y estoy en una relación 1-2, digo, ok, mi próximo paso en mi plan de trading para hacer un trader rentable, tengo que tratar de hacer un 1-3. ¿Por qué? Porque cuando ya estoy en una relación 1-3 y tengo un 30% de rentabilidad, ya soy rentable. ¿Sí? O supónganse que está en 1-3, pero que está en un 20%. Es decir, de 10 veces que opera, 8 pierde, 2 gana. Todavía no es rentable. Entonces, el próximo paso de mejora puede ser, en vez de tener una estadística de 20%, pasar a un 30%, ¿sí? Perdón, a una de 40%. Acá tiene que mejorar un poquito más. Si estamos en una relación 1-2, ¿sí? Para llegar acá a ser rentable. Yo en mi caso estoy parado más o menos por acá. A ver, si me deja ver. Voy a dejar de compartir. Quiero ver si me deja ver el... Ahí, ahí está. Ahí dejé de compartir. Déjeme ver algo, chicos, para ver si se lo puedo mostrar. Y ya con esto prácticamente terminamos. Y si tocamos todos estos puntos, básicamente lo que tendríamos en nuestro plan de trading. A ver, denme un segundo que se los comparto para que vean que no les estoy... Ahí está. Déjenme, ahora sí les comparto. Compartir. Bueno, como ven, esta es mi cuenta. Tengo alrededor de 439 transacciones realizadas y más o menos, estoy en el 50%, ¿sí? De rentabilidad. Es decir, la mitad de las veces que entro al mercado pierdo y la otra mitad de las veces gano. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, bueno, tenemos proyecciones de cómo evolucionaría mi cuenta al correr del tiempo, demás, etcétera, etcétera. Y después tengo acá, por ejemplo, no sé, cómo me fue este año. Yo, en mi caso, me di cuenta que soy bastante emocional cuando estoy hablando en temas de mercado. El año pasado habíamos tenido unos problemas más o menos a mitad de año que, nada, eran problemas que veníamos arrastrando con mi hermano y con unas situaciones en particular de cuando nos quebramos, cuando nos estafaron y todo eso, no quiero entrar en esa. Pero yo me di cuenta que a mí me va en el trading me va como me va en la vida. Sí, sí, en ese momento estoy como medio castigado en la vida, es decir, ando con muchos quilombos, se refleja automáticamente en mi cuenta. Fíjense, en el 2024.
Hasta mitad de, miren, acá, en esta época, en septiembre, medio que se solucionó el problema. Y miren todos los meses anteriores, venía perdiendo poquito. Perdía, ganaba un poquito. Perdía. Acá, 5%. Yo hago una muestra. Diciendo, acá empecé a mejorar a nivel anímico. Después, el siguiente mes quedé prácticamente en break-even y miren lo que fue el mes de noviembre, un 27% le hice a la cuenta, casi un 28%. En diciembre le hice un 16% a la cuenta. Y ahí empecé a sentirme bastante mejor a nivel emocional. Me sentía bien, me sentía, estaba entrenando, estaba adelgazando, estaba como cumpliendo objetivos. Y miren lo que fue enero, un 26% le hice la cuenta. En febrero, ¿qué pasó? Tuve una enfermedad, tuve parálisis facial y me fue mal. Perdí casi el 1%. Después, en marzo, recuperé, ¿sí? No tanto. Y acá no tenía planeado contarlo porque no es mi estilo. Pero bueno, en este mes, que perdí alrededor de un 4%, en parte de este mes, del mes anterior, y este mes, acá se enfermó mi abuela y acá falleció. Yo me di cuenta con esto que soy muy emocional en el mercado y o sea, en la vida, ¿no? Lo que me pasa en la vida, como me va golpeando o acariciando la vida, por así decirlo, eso lo traslado automáticamente al mercado. Quería que lo vean, ya que estamos viendo que muchas veces va a haber momentos donde vamos a ganar y vamos a tener una seguilla de meses que vamos a ganar un montón. Va a haber meses que vamos a estar como ahí nomás, ni ganamos ni perdemos. Van a haber meses que son buenos y van a haber meses que van a ser malos. Nos pasa a todos, chicos, y con esto quiero mostrarles, yo esta cuenta es hace relativamente poco, de 2024 porque el 2023 ni la toqué prácticamente. Em, pero yo tengo muchos años en el mercado ya, bastantes, de 2019 no sé si muchos, pero de 2019. Abro una nueva cuenta de demo y empiezo de nuevo, me faltan los datos, mis primeras operaciones. Bueno, ven, el tema del historial es clave, chicos. Es clave porque si no, no van a saber, por ejemplo, con la esperanza matemática, si ustedes tienen su historial, si ustedes saben lo que están haciendo, y obviamente todo ese historial tiene que estar hecho con las mismas normas, ¿sí? Es decir, supónganse que ustedes quieren entrar al mercado y decir, bueno, cambio estructural, me paso la dirección, otro cambio estructural, descuento, o Fair Value Gap, o Order Block, y entro al mercado, ¿sí? O sea, todo lo que estoy haciendo siempre con la misma estrategia, ¿sí? En este caso, también hubo una implementación de estrategia en la rentabilidad, ¿sí? Eh, y un cambio también en el tema de tiempo. Kevin, un lujo la clase. ¿Cómo hace el euro? Bueno, mira, ahí Dani me dice un lujo la clase. ¿Cómo es el euro para mañana? Yo les dije que yo soy más swing, ¿sí? Y que muchas veces me baso más en los indicadores económicos que la estructura tal cual se los enseñé yo. Entonces, me baso por otra estrategia, perdón. Pero si siguen las cosas, te voy a decir lo que pienso. Si siguen las cosas tal cual están, es decir, Estados Unidos, entre comillas, emproblemado, ¿sí? No sin en poder encontrar como una solución al corto plazo, yo creo que al mediano plazo vamos a ver un euro más alcista y yo lo veo más tirando el 1,20. Obviamente, con retrocesos y demás cosas, pero si la cosa sigue así. Ahora, si la cosa cambia, te voy a decir no, euro dólar más bajista a buscar otros niveles más abajo, más, entre comillas, normales, ¿sí? Pero yo me baso mucho más en esa narrativa, no me baso en la narrativa de, no sé, por ejemplo, cambio estructural y para abajo. Para mí tiene que haber otras variables, no sé, eh, tasa de interés, inflación, empleo, confianza, ciclos económicos, fases económicas.
Y después ahí, una vez que tengo toda esa narrativa, sí, que para mí me hace estar seguro de la dirección, digo, bueno, ahora sí, me siento gráfico. ¿Qué veo en el gráfico? No sé, cambio de tendencia o tendencia, y ahí, pum, me meto. Y aparte de eso, estoy haciendo un poco más de trading de más largo plazo, más swing, ¿sí? Para que me permita también tener a su vez más tiempo en mi vida personal. Mis trades son grandes, suelen ser un poco más largos, sí, suelen ser un poco más largos. Pero no es que solamente hago swing, ¿sí? Dependiendo del momento en el que esté en el mercado, eh, cambio, ¿sí? Vieron que yo le dije, soy muy rígido con algunas cosas, soy muy flexible con otras cosas. Bueno, dentro de esa rigidez y dentro de esa flexibilidad, trabajo con coberturas, trabajo con ratios. Mayormente soy swing trader, pero hay momentos en que no soy swing trader y me calzo la camiseta de day trader o de scalper incluso. Entonces, van a haber momentos y momentos. Por ejemplo, yo las noticias, que la mayoría no las suelo operar, yo las opero normal, como si fuese un día común y corriente para mí. De hecho, capaz no opero los días normales y opero únicamente días de noticias. Sí, por eso es como que a veces me complico porque, por ejemplo, ayer di clases sobre otra cosa. Onda, sin stop, chicos. Pero bueno, es según la estrategia. Yo uso otra estrategia, otra forma de ver el mercado. Buenísimo, chicos. Bueno, terminamos con la clase de hoy. No sé qué les pareció la clase, si les gustó o no les gustó, porfa ahí. Gracias, Kevin, dice Dani. ¿Alguna consulta, muchachos? Gracias, Kevin, me gustó. Muy buenos los temas, la verdad. Ese es el Nasdaq. Sí, sí, me preguntó